Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Gil Martínez y este video va dirigido a la clase de control interno y aseguramiento de información. En el día de hoy nosotros estaremos hablando sobre la NIA 400, pero nos profundizaremos en sus respectivos riesgos y sistemas de contabilidad y de control interno que maneja esta norma. Bueno, el primer riesgo que vamos a estudiar es el riesgo inherente, el cual es una representación errónea en los saldos de una cuenta o la clase de una respectiva transacción que genera una empresa, la cual está generando representaciones erróneas con una importancia relativa. Este tipo de riesgo junto con los demás son indispensables a la hora de realizar una auditoría y es por eso que debemos reconocer su implicación. Cuando hablemos de este tipo de riesgo a nivel de auditoría, debemos evaluar el riesgo inherente según los estados financieros, ya que el auditor debe relacionar los saldos de la cuenta y la clase de movimiento que tenga de importancia relativa con el riesgo inherente al cual puede llegar a ser severo. Otra función importante del riesgo inherente es cómo podemos evaluarlo, y para esto lo haremos mediante dos factores, el cual el primero es a nivel del estado financiero, que nos ayuda a reconocer la integridad y experiencia en la administración y sus cambios en los respectivos periodos, la resolución de presiones inusuales de administración y el reconocimiento de la naturaleza que maneja la entidad o negocio la cual estemos estudiando. El segundo factor que maneja es a nivel de los saldos y clases de las transacciones de los mercados. Y pues en este factor nosotros reconoceremos las representaciones erróneas de las cuentas de los estados financieros, su vulnerabilidad o mal uso por parte de los activos de la empresa, la complejidad de los movimientos que esté generando la empresa, ya sea si es una empresa grande, pequeña o mediana, y su terminación de transacciones sospechosas, las cuales ayudarán a la respectiva evaluación del auditor. Ahora veremos el segundo riesgo, el cual es el riesgo de control, el cual se da cuando se genera un error en los saldos de una cuenta o clase, el cual no se ha detectado, pero este será corregido por los sistemas de contabilidad y control. Bueno, pues este tipo de riesgo de control genera una evaluación preliminar. ¿Y cómo funciona esta evaluación preliminar? Bueno, pues este es un proceso el cual evalúa la efectividad de los sistemas de control y de contabilidad, ya que siempre se da un riesgo de que el control genere unas limitaciones de los sistemas, los cuales hablaremos más adelante. Además de esto, el auditor deberá generar una evaluación de riesgo de control para poder manejar los respectivos saldos y clases y seguir monitoreándolos para que no se generen errores. ¿Cuándo debemos realizar esta evaluación de riesgo? Bueno, una de las causas más importantes es cuando estemos investigando que los sistemas de contabilidad y control no sean efectivos. Además, cuando se necesite evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad, ya que estos son fundamentales a la hora de hacer la auditoría. Además de esto, debemos saber cuándo la evaluación preliminar de control interno debe ser de carácter leve, y esto se da si se encuentra que los controles internos relevantes de la empresa pueden prever y corregir las respectivas representaciones erróneas que se den en los saldos y las clases de las cuentas, así como cuando nosotros deseemos planear realizar algunas pruebas de control para soportar las respectivas evaluaciones que se vayan a generar. A la hora de nosotros generar la respectiva documentación que habíamos dicho antes sobre la evaluación de riesgo de control, se pueden generar algunas técnicas las cuales manejará el auditor. Y pues estas técnicas siempre serán de juicio personal del auditor, ya que entre más la que más le funcione es la que deberá manejar para que se puedan entender los documentos por los respectivos inversores o los terceros que quieran y necesiten saber sobre el flujo de la empresa. Entre las técnicas que podemos encontrar se encuentran las descripciones narrativas, los diagramas de flujo, cuestionarios, entre otros. Y la cantidad de documentación que se deba generar sobre una empresa siempre irá ligada al alcance de la entidad, ya sea si es una empresa multinacional, nacional o una pequeña empresa. Entre lo que debe incluir estos documentos, una de las principales es el respectivo entendimiento de los sistemas de contabilidad y control, que será fundamental para poder entender todo el sistema administrativo que lleva la empresa. Y además, si la evaluación de riesgo de control es menos que alta, esta también deberá ser documentada. Pruebas de control. ¿Para qué sirven? Bueno, pues las pruebas de control se desarrollan para obtener una evidencia de auditoría sobre la efectividad de el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, lo que significa que si están diseñados de buena manera, podrán prevenir o detectar y corregir las representaciones erróneas en las transacciones con una importancia relativa. Además,
de la operación de los controles internos a lo largo del periodo. Algunos de los procedimientos del control interno deben ser comprendidos, ya que los sistemas de contabilidad y control interno pueden no haber sido específicamente planeados como pruebas de control, pero pueden proporcionar evidencia de la respectiva auditoría. Ya que hablamos de para qué sirven y la comprensión de las pruebas de control, debemos entender qué incluyen estas pruebas. Bueno, pues en estas pruebas debemos incluir la respectiva inspección de la documentación que soporte las transacciones que genera la empresa, así como otros eventos para generar una evidencia de la auditoría de que estos controles internos han sido manejados de una manera correcta sin generar errores. Por ejemplo, cuando estemos verificando una transacción que ha sido autorizada. Estos también incluyen investigaciones sobre observaciones de controles internos que no dejan rastro de auditoría, como por ejemplo determinado quién desempeña realmente cada función, o sea, reconocer qué persona está realizando cada transacción, cada movimiento y no solo quién la desempeña. Además de esto, también incluye una reconstrucción del desempeño de los controles internos, como por ejemplo la conciliación de las cuentas de banco para asegurar que fueran correctamente desempeñados por la respectiva entidad o persona encargada. Bueno, ahora veremos el riesgo de detección. Bueno, pues este tipo de riesgo que corre el auditor se da a la hora de generar los respectivos procedimientos, ya que no se pueden detectar algunos errores en los datos de los saldos de las cuentas, lo cual pueden ser de una gran importancia relativa y afectar al estado de la empresa. ¿Cuál es la importancia de este tipo de riesgo? Bueno, su importancia radica especialmente en el control adecuado para la calidad de las respectivas observaciones que genera el auditor, ya que al generarse un grado alto de riesgo, deben tomarse medidas necesarias para corregir estos errores. Además, este contribuye a la información financiera, ya que la reducción de este tipo de riesgo genera que se puedan cumplir las normas profesionales que nos estén estipulando los entes jurídicos. Sin embargo, este tipo de riesgo de detección irá ligado siempre al riesgo inherente y al riesgo de control que hablamos anteriormente, ya que en los procedimientos sustantivos el riesgo de detección siempre va a ir relacionado con los procedimientos sustantivos del auditor, ya que la evaluación que genere del riesgo inherente y de control influyen directamente a la hora de reducir el riesgo de detección, ya que el riesgo de detección estará siempre presente debido a que las conclusiones que se generen de este son de carácter persuasivo y no conclusivo. ¿Cuál es la relación entonces entre estos tres tipos de riesgos? Bueno, pues esto se genera una relación inversa, ya que si el riesgo inherente y de control llegaran a ser de carácter alto, el riesgo de detección deberá ser bajo para reducir el riesgo de auditoría que hablaremos más adelante. Y, como ya dijimos que era una relación inversa, si se llegara a generar que el riesgo inherente y el riesgo de control están de carácter bajo, el auditor podrá aceptar que el riesgo de detección sea un poco más alto y así reducir el respectivo riesgo de auditoría. Bueno, ahora veremos el riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Bueno, pues estas son las causas las cuales dificulta el trabajo del auditor, ya que no permite la detección de irregularidades que se generan en la empresa, ya sean los saldos o transacciones de la entidad. Pues el riesgo de auditoría impide una buena praxis del auditor, impidiendo que haga su labor, lo que significa que no podrá realizar sus funciones de la manera correcta, haciendo que la documentación final que se dé a la hora de presentar la auditoría sean erróneos. Además, entre las peores consecuencias que va a incluir este tipo de riesgo es que mancha la imagen de la empresa y su eficiencia, ya que esta genera una gran incapacidad de generar estrategias de mejora a la hora de presentarse los respectivos inconvenientes. Tipos. Entre los más reconocidos está una mala planificación, que se da cuando el auditor no maneja de buena manera las etapas de la auditoría. Y para que impedir esto, pues a la hora de generar una evaluación del respectivo proceso estandarizado, el auditor debe avanzar de la mejor manera en las respectivas etapas, así como en los respectivos tiempos y plazos determinados para entregar la documentación. Otro tipo que se puede generar es a la hora de generar una investigación perfecta, ya que esto se genera cuando se da una mala interpretación de la información económica, como son los estados financieros de la empresa. Además, la mala comunicación entre los encargados de los respectivos movimientos de la empresa podrá afectar al proceso de auditoría. Otro tipo de riesgos son los fallos comunicativos, ya que el autor debe tener todo el conocimiento legal de la empresa para realizar la respectiva auditoría y de esta manera manejar los datos y características de la empresa de la mejor manera. En conclusión de este tipo de riesgo,
los respectivos procedimientos deben ser de manera clara y con los respectivos informes para que no se generen riesgos e irregularidades que afecten a la auditoría y que afecten el nombre del auditor. Como hemos visto en los riesgos de control interno, hemos estado hablando mucho de los sistemas de contabilidad y de control interno. Bueno, pues ahora entenderemos qué son estos dos. Pues estos tipos de sistemas de control interno y de contabilidad son una serie de registros los cuales realiza una empresa en la cual llevan las respectivas transacciones y generan el respectivo conocimiento de los estados financieros para luego poder analizar, clasificar, calcular e informar los movimientos que se está dando en la empresa en un periodo determinado. Además, estos son una especie de políticas y procesos los cuales ayudan al respectivo objetivo de administrar de una manera más eficiente la empresa o un negocio ya sea, y como entre sus funciones podemos encontrar que salvaguardan efectivo, prevén los fraudes y reparan y preparan los sistemas financieros para poder ser presentados en las fechas estipuladas. Bueno, ahora reconoceremos cuáles son los objetivos de estos respectivos sistemas contables y de control interno. Entre los objetivos que podemos encontrar a la hora de referirnos a los sistemas contables y de control interno están realizar transacciones que sean ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de una empresa, registrar prontamente las respectivas transacciones con el monto correcto en las cuentas apropiadas y en el periodo contable apropiado, a modo de que se permita la preparación de estados financieros de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. Además nos sirve para generar un acceso a los respectivos activos y registros, pero solo con la autorización de la respectiva administración para que no se generen irregularidades en los saldos al final de los periodos. Además de esto, por último también nos sirve para comparar los respectivos activos con los activos ya existentes en las presas en intervalos razonables para la toma de acciones apropiadas respecto a cualquier diferencia de saldos. Aunque los sistemas de contabilidad y de control interno son esenciales, estos no pueden dar a la respectiva administración una evidencia conclusiva, ya que estos objetivos generan unas limitaciones inherentes, como ya habíamos dicho antes. Y ahora, ¿qué son estas limitaciones? Pues entre estas limitaciones podemos encontrar la obligación que pide la administración sobre el respectivo costo de un control interno, el cual no exceda los beneficios que se esperan de esta función. Además, la mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones de rutina más que a transacciones que no lo sean. Otras limitaciones pueden ser el potencial que se genera con el respectivo error humano, ya sea por una mala digitación, una influencia en los saldos, una respectiva distracción o errores en el juicio y falta de comprensión de las respectivas instrucciones. Bien, y con todo esto dicho, ¿qué podemos concluir de los sistemas de contabilidad? Bueno, podemos concluir que estos sirven para entender las respectivas transacciones de la entidad, identificar cómo se realizan estas dichas transacciones, reconocer los registros, estados y documentación que son importantes para la empresa, reconocer el proceso contable y generar una comprensión para que el auditor pueda generar de la mejor manera su respectiva auditoría.